Antes de hablar directamente de Hideki Tojo, primero debemos comprender el escenario en el que nació, porque nadie, absolutamente nadie, aparece en la historia sin el eco de su época. Y Tojo surgió justamente en un Japón que estaba en pleno terremoto político, social y cultural. Durante más de 200 años, Japón había vivido bajo una política de aislamiento conocida como Sakoku, una especie de muralla simbólica que mantenía al país alejado del mundo exterior. No entraban ideas, no entraban productos, no entraban influencias extranjeras. Solo una pequeña ventana comercial con los Países Bajos permitía un mínimo contacto. Todo, absolutamente todo, estaba cuidadosamente controlado. Pero a mediados del siglo XIX, ese muro se quebró. En 1853, barcos estadounidenses comandados por el comodoro Matthew Perry llegaron a las costas japonesas. Sus naves, con su humo negro y tecnología desconocida, causaron un impacto profundo. Japón comprendió que el mundo había avanzado mientras ellos permanecían prácticamente inmóviles. Y en ese choque entre tradición y modernidad ocurrió una revolución interna que cambiaría para siempre su destino, la restauración Meiji. Con esta transformación, Japón abandonó su antiguo sistema feudal y adoptó uno moderno, inspirándose en modelos occidentales. Se crearon escuelas, se formó un ejército profesional y se desarrollaron industrias. En solo unas décadas, Japón pasó de ser un país tradicional a convertirse en una nación ambiciosa, decidida a competir con las grandes potencias del planeta. Es en medio de este torbellino político que, el 30 de diciembre de 1884, nace un bebé en el distrito de Kojimachi, en Tokio. Su nombre, Hideki Tojo. Su familia pertenecía a una antigua clase samurái que había servido durante generaciones. Su padre, Hidenori Tojo, era un oficial militar de rango medio, muy respetado por su disciplina y rígido sentido del deber. Su madre, Kaeda, representaba la serenidad tradicional que se esperaba de una familia militar. Desde niño, Hideki creció escuchando historias sobre honor, responsabilidad, esfuerzo y sacrificio. En ese hogar no había espacio para la debilidad. Cada acción tenía que estar perfectamente alineada con la idea del deber hacia la familia y la nación. Desde temprana edad, Hideki mostró una personalidad seria, concentrada y, sobre todo, extremadamente disciplinada. Los relatos de su niñez cuentan que siempre buscaba destacar, no por sobresalir públicamente, sino porque sentía que tenía una responsabilidad moral de hacerlo. Rara vez se permitía bromas o momentos de distracción. Era un niño que parecía tener claro, incluso sin decirlo, que algún día tendría un papel importante que cumplir. Mientras Hideki crecía, Japón seguía transformándose con una rapidez sorprendente. El país apostaba ahora por un ejército profesional. Se adoptaron modelos europeos, especialmente alemanes, tanto en táctica, estructura como en educación militar. Esto coincidió perfectamente con los ideales de la familia Tojo. Para ellos, la educación militar no era solo una opción, sino casi un destino natural. Desde que tenía memoria, Hideki estaba rodeado de figuras uniformadas, reglamentos estrictos, rituales y conversaciones sobre estrategia, política y filosofía militar. Cuando llegó el momento de elegir un camino profesional, no hubo duda. Hideki ingresaría al ejército imperial japonés. Y así fue. Dejó atrás la adolescencia para entrar a un mundo aún más riguroso que su propio hogar. Hideki Tojo ingresó a la Academia Militar del Ejército Imperial, uno de los centros formativos más exigentes del país. Allí no solo se entrenaba físicamente, sino que se moldeaba la personalidad y la visión estratégica de los futuros líderes. Las jornadas eran largas, estrictas y repletas de disciplina. Pero, sorprendentemente, Hideki no solo se adaptó, sobresalió. Quienes compartieron clases con él lo describían como alguien directo, recto y extremadamente trabajador. No poseía un talento natural brillante, pero sí una voluntad de hierro. Si tenía que estudiar durante horas para dominar un tema, lo hacía sin quejarse. Si debía entrenar hasta el límite, lo hacía sin pestañear. Ese rasgo, esa mezcla de empeño y dureza personal, sería una de las características más fuertes en su vida futura. En la academia, Hideki también absorbió ideas que estaban tomando fuerza en Japón: el nacionalismo, la autosuficiencia nacional y una visión estratégica en la que las potencias occidentales eran vistas como rivales que debían respetar a Japón
como potencia emergente. No se puede entender a Tojo sin comprender esta mentalidad colectiva. Japón veía al mundo como un tablero donde los países más fuertes imponían reglas y exigían recursos. Para muchos militares japoneses de la época, la única forma de que Japón sobreviviera como nación fuerte era expandir su influencia. Y esa idea comenzó a moldear la visión del joven Hideki. Tras graduarse, Tojo inició su carrera como oficial de infantería. Sus primeras asignaciones fueron rutinarias, pero desde el principio llamó la atención por su responsabilidad y su capacidad para seguir órdenes sin desviaciones. En una época donde Japón ya había demostrado su fuerza militar, derrotando a China en 1895 y sorprendiendo al mundo al vencer a Rusia en 1905, la carrera militar ofrecía enormes oportunidades para ascender, y Hideki estaba determinado a aprovecharlas. Uno de los momentos claves de sus primeros años fue su entrada a la Escuela de Estado Mayor, una institución prestigiosa encargada de preparar a los oficiales para roles estratégicos. Ser aceptado allí era un reconocimiento directo a su disciplina y potencial. Aunque los exámenes eran estrictos y extremadamente competitivos, Tojo logró destacar no solo por su esfuerzo, sino también por su capacidad para memorizar tácticas, procedimientos y estructuras administrativas. Este último punto sería clave. Tojo no era un militar carismático ni un estratega creativo, pero era un extraordinario administrador. Y en un ejército en pleno crecimiento, eso era valioso. A diferencia de otros oficiales que ganaban fama en el campo de batalla, Tojo ascendió por una vía diferente: la burocracia militar. Documentos, reglamentos, controles, disciplina. Ese era su territorio. Su estilo era directo, ordenado y, según muchos, implacable. Para él, todo debía funcionar como una máquina perfectamente engranada. Esa visión rígida lo convirtió rápidamente en un elemento indispensable dentro de la estructura administrativa del ejército. Durante esta etapa, Tojo comenzó a formar una reputación particular. Era el tipo de oficial que no toleraba errores, que no transigía ante la indisciplina y que exigía resultados inmediatos. Algunos lo admiraban por su determinación, otros lo temían, pero todos coincidían en algo: Hideki Tojo iba a llegar lejos. Mientras Tojo ascendía, Japón también avanzaba en un sendero completamente nuevo: la expansión internacional. Tras su victoria contra Rusia, Japón comenzó a verse a sí mismo como una potencia con derecho a influir en Asia. Territorios como Corea, Taiwán y partes de China se convirtieron en puntos estratégicos para el país. Japón buscaba recursos, mercados y seguridad geopolítica. Este clima político marcó profundamente a los militares de la época, incluido Tojo. Para ellos, la expansión era una necesidad nacional. Era la forma de garantizar el futuro del país en un mundo dominado por naciones que ya controlaban enormes áreas del planeta. Japón estaba decidido a competir, y para competir necesitaba líderes disciplinados, estratégicos y firmes. Justo las características por las que Tojo era conocido. En la década de 1920, durante sus misiones en Corea, que en ese momento estaba bajo administración japonesa, Tojo perfeccionó su reputación como un oficial estricto, centrado en la eficiencia y profundamente leal a la idea del deber militar. Allí también aprendió a manejar estructuras complejas, a tomar decisiones bajo presión y a administrar territorios grandes con poblaciones diversas. Estas experiencias serían fundamentales para sus roles futuros. En esos años, Tojo no era aún una figura pública prominente. No aparecía en la prensa ni daba discursos llamativos. Era, más bien, una sombra en movimiento. Silencioso, disciplinado, decidido y siempre avanzando un paso más hacia los niveles más altos del poder. Pero, mientras la carrera de Tojo progresaba, el mundo estaba cambiando de forma acelerada. La Gran Depresión afectó profundamente la economía global, y Japón no fue la excepción. El país enfrentó falta de recursos, tensiones políticas internas y una creciente sensación de que las potencias occidentales bloqueaban su desarrollo económico. Estas preocupaciones reavivaron ideas nacionalistas y militaristas. Para muchos líderes japoneses, la solución estaba en ampliar aún más su influencia en Asia. El ejército comenzó a ganar poder político, y dentro de ese ejército, Hideki Tojo era uno de los oficiales más respetados por su disciplina y capacidad para organizar. En 1935, Tojo alcanzó un cargo crucial:
jefe de la oficina de personal del ejército. Este puesto le permitió controlar aspectos administrativos, ascensos, nombramientos y la estructura interna del ejército. Era un rol técnico, pero su influencia era enorme. Y mientras Japón entraba en lo que sería una de sus épocas más intensas, Tojo seguía ascendiendo en silencio. Y así llegamos al cierre de este primer segmento. Hemos visto el nacimiento, formación y ascenso temprano de Hideki Tojo, un hombre moldeado por la disciplina, el nacionalismo y la visión de que Japón debía fortalecerse a cualquier costo. Pero lo verdaderamente decisivo, lo que cambiará la historia del mundo, está por venir. En el próximo segmento, exploraremos cómo Tojo pasó de ser un oficial disciplinado a una figura política clave y cómo sus decisiones influirían directamente en el camino hacia la guerra más grande de la historia moderna. Prepárate, porque lo que viene a continuación revela un punto de no retorno. El viento vuelve a sonar. La pantalla muestra a Japón en los años 30, un país rodeado por un aura de tensión creciente. La voz continúa, manteniendo el tono intrigante que marcó el segmento anterior. La historia se vuelve más intensa, más estratégica, más política, y sin embargo, todavía estamos lejos del desenlace final. Este es el ascenso de Hideki Tojo, en uno de los periodos más turbulentos que Japón había vivido hasta entonces. A comienzos de la década de 1930, Japón vivía una transformación silenciosa pero profunda. Los militares ganaban cada vez más influencia política. El parlamento y los partidos civiles aún existían. Sí, pero su capacidad para controlar el rumbo del país disminuía paso a paso. Las ideas nacionalistas se fortalecían. Japón debía proteger sus intereses, asegurar recursos y competir con las potencias globales. Para muchos líderes, esto significaba expandirse territorialmente. Y dentro de ese escenario, aparecía Hideki Tojo, ya bien posicionado como un oficial eficiente y disciplinado. Alguien que actuaba con rapidez, severidad y claridad. Su ascenso no fue fruto de la casualidad, sino del contexto en el que vivía Japón. Tojo no buscaba protagonismo. Lo suyo era el trabajo interno, la estructura, la organización. Pero ese tipo de habilidad, en ese momento histórico específico, era justo lo que necesitaba un ejército que quería fortalecerse desde dentro para tener un peso mayor en las decisiones del país. En 1931 ocurrió un evento crucial, el incidente de Mukden. Fue un episodio que cambió por completo el panorama político de Japón. Aunque las explicaciones del evento han sido analizadas por décadas, lo importante es que el ejército japonés utilizó aquel hecho como justificación para ocupar Manchuria, una región del noreste de China rica en recursos naturales. Este movimiento no solo aumentó la presencia de Japón en Asia, sino que también elevó el papel del ejército como protagonista político. A partir de ahí, las decisiones militares comenzaron a influir directamente en la vida civil. Y fue en este nuevo clima donde Hideki Tojo se fortaleció. Aunque Tojo no fue autor directo del incidente, lo apoyó profundamente y defendió la idea de que Japón debía expandir su presencia para protegerse y crecer. Para él, China, con su vasta extensión y recursos, era un actor clave en el futuro de Japón. Esta visión no era exclusiva suya, pero él la representó, la estructuró y la empujó con convicción férrea. En 1935, Hideki Tojo fue nombrado jefe de la oficina de personal del ejército, un puesto que en apariencia era administrativo, pero que le daba un enorme poder. Desde allí, podía influir en ascensos, nombramientos, promociones y destinos clave. Si Japón era un tablero de estrategia, Tojo se había convertido en el encargado de mover las piezas. Su reputación como organizador preciso, casi mecánico, se afianzó más que nunca. No era una figura carismática ni un líder mediático. Era un ejecutor, un hombre que convertía ideas políticas en estructuras concretas. Para muchos dentro del ejército, era el oficial que hacía que las cosas funcionaran. Tojo no improvisaba. Todo lo analizaba, lo documentaba y lo ejecutaba siguiendo un patrón de disciplina casi absoluta. Y esa previsibilidad lo convirtió en un pilar dentro del proceso de militarización de Japón. En 1937, Tojo fue enviado a uno de los escenarios más estratégicos para Japón, Manchukuo, el estado que Japón había establecido en Manchuria. Allí fue nombrado jefe de la policía militar del ejército de Kwantung y poco después
vicejefe de Estado Mayor. Manchukuo era un laboratorio político, económico y militar. Japón había construido un gobierno local aliado, pero el control real lo tenía el ejército japonés. En este territorio, Tojo adquirió experiencia en administración a gran escala. Se enfrentaba a retos territoriales, logísticos y sociales. Manchuria era un lugar enorme, multicultural y con tensiones internas. Tojo aprendió a manejar recursos, organizar infraestructura y coordinar múltiples divisiones del ejército. Para un hombre que ya destacaba en orden y estructura, este escenario era ideal. Además, allí consolidó su reputación como un oficial disciplinado y rígido. Muchos lo describían como una figura duro, pero predecible, alguien cuya severidad se justificaba bajo su visión de mantener el orden. En 1937, estalló un nuevo conflicto entre Japón y China, conocido como la Segunda Guerra Sino-Japonesa. El país entró en un periodo extendido de tensión y operaciones militares, y aunque Hideki Tojo no comandaba el conflicto directamente, su rol administrativo era crucial para asegurar recursos, personal, movilidad y estructura. Japón esperaba una victoria rápida, pero el conflicto se extendió más de lo que habían calculado, y a medida que la guerra avanzaba, el ejército adquiría más y más influencia sobre el gobierno civil. Tojo, desde sus posiciones estratégicas, reforzó la idea de que Japón no podía retroceder, que un país fuerte debía persistir, incluso ante la adversidad. Su pensamiento era rígido, directo y sin matices. Si Japón había avanzado en China, debía mantener su posición hasta asegurar su objetivo. Esta perspectiva fortaleció su reputación como defensor firme del expansionismo. En 1940, Hideki Tojo fue nombrado ministro de guerra del primer ministro Fumimaro Konoe. Este fue uno de los momentos más decisivos de su vida. El Ministerio de Guerra era una institución clave dentro de la política japonesa, pues controlaba directamente las decisiones militares y tenía un peso enorme sobre las políticas externas e internas. Como ministro, Tojo se convirtió en una figura nacional. Su rostro comenzó a aparecer en periódicos, revistas y noticieros. La imagen que proyectaba era firme, disciplinada y seria. Se mostraba como defensor del esfuerzo nacional y de la idea de que Japón debía proteger su soberanía ante cualquier amenaza externa. Desde esta posición, Hideki Tojo comenzó a influir directamente en decisiones diplomáticas, económicas y estratégicas. Japón buscaba expandirse, asegurar sus rutas marítimas y proteger el acceso a recursos vitales, como petróleo, caucho y acero. Y en medio de todo esto, el mundo daba señales claras de que se dirigía hacia un conflicto mayor. A medida que Japón avanzaba en China y firmaba pactos con potencias como Alemania e Italia, las tensiones con Estados Unidos comenzaron a intensificarse. Estados Unidos veía las acciones japonesas como una amenaza para la estabilidad del Pacífico y de sus propios intereses comerciales. Ante esto, Estados Unidos impuso sanciones económicas, incluyendo restricciones a la exportación de petróleo hacia Japón. Este recurso era esencial para la maquinaria militar y para la industria del país. Japón se encontró entonces en un dilema estratégico: o cedía ante las presiones y reducía su presencia militar en Asia, o buscaba nuevas rutas para asegurar sus suministros. Tojo, junto con otros líderes del ejército, defendía la postura de que Japón debía mantenerse firme. La tensión no se resolvía. Cada día que pasaba, la presión aumentaba, y Tojo comenzaba a ser visto no solo como un militar disciplinado, sino como un posible líder político. En un momento crítico, en 1941, el primer ministro Konoe intentó negociar con Estados Unidos para evitar una escalada, pero las conversaciones no avanzaban. Las demandas estadounidenses eran vistas como demasiado estrictas. Konoe, sintiendo que no podía controlar la situación, renunció. Y en ese momento, ocurrió algo inesperado para muchos, pero lógico para quienes conocían el funcionamiento interno del ejército. El emperador Hirohito nombró a Hideki Tojo como primer ministro de Japón. Este fue un giro monumental en la historia del país. Un oficial disciplinado, administrador severo y defensor del expansionismo, había llegado al cargo político más alto. Tojo no solo era primer ministro, sino también ministro de guerra, ministro de interior y posteriormente ministro de educación. Concentró en sus manos una cantidad de poder que en aquel momento pocos podían igualar.
Para muchos dentro del país, su figura simbolizaba estabilidad y determinación. Para otros, simbolizaba rigidez y una visión militarista del futuro. Pero, sin importar interpretaciones, lo cierto era que Japón acababa de entrar a un punto sin retorno. Aquí la narración debe hacerse más lenta, más cargada de suspenso. Tojo asumió el poder en un momento donde Japón enfrentaba un bloqueo económico y una creciente presión internacional. El país debía decidir qué rumbo tomaría: retrocedería, negociaría o avanzaría. Los consejos de ministros se volvieron reuniones tensas, largas, llenas de discusiones estratégicas. Tojo escuchaba, analizaba, evaluaba. Era rígido, pero no impulsivo. No tomaba decisiones sin estudiar cada detalle. Japón dependía profundamente del petróleo. Los cálculos internos mostraban que las reservas duraban solo unos meses más. Sin petróleo, los barcos se detendrían, los aviones dejarían de volar y la industria quedaría paralizada. Si Japón quería mantener su política expansionista, necesitaba acceder a los recursos del sudeste asiático, pero esos territorios estaban bajo la influencia directa de potencias occidentales. Movilizarse hacia ellos implicaba un conflicto de gran escala. Tojo sabía esto. Lo tenía escrito en informes, analizado en comités, calculado en números. Y poco a poco, la idea de que Japón debía actuar con determinación se convirtió en una decisión inevitable entre los líderes. Japón estaba a punto de tomar una de las decisiones más importantes de su historia moderna. Y Tojo estaba en el centro de todo. El segmento termina con un plano de Tojo frente a un mapa del Pacífico. No tiene expresión visible, pero el ambiente es tenso. Las luces son tenues. La voz del narrador se hace más baja, más intrigante. Hideki Tojo había ascendido desde la disciplina familiar hasta convertirse en uno de los líderes más poderosos del Japón moderno. Pero ahora enfrentaba un dilema que no solo marcaría su vida, sino que afectaría al mundo entero. Las reservas de petróleo disminuían, las tensiones diplomáticas aumentaban y la maquinaria militar esperaba órdenes. En el próximo segmento, descubriremos cómo Tojo tomó una de las decisiones más trascendentales de la historia contemporánea, una decisión que cambiaría el rumbo del planeta. Cuando Hideki Tojo asumió el cargo de primer ministro en octubre de 1941, el ambiente político japonés estaba cargado de una tensión casi palpable. Su ascenso no fue una celebración, sino una señal de la gravedad del momento. El país necesitaba un líder capaz de mantener cohesión entre el gobierno, el ejército y la sociedad. Tojo formó un gabinete compuesto mayormente por militares o civiles con visión nacionalista. Su objetivo inicial era claro: tomar decisiones unificadas, sin desacuerdos internos que pudieran retrasar respuestas. Pero a pesar de su nueva posición, Tojo sabía que el margen de acción era extremadamente reducido. Japón dependía del petróleo estadounidense, y desde 1941, ese suministro había sido restringido. No era una simple medida comercial, sino un bloqueo estratégico que afectaba la totalidad del aparato militar japonés. Los cálculos técnicos eran directos. Sin petróleo, Japón no podía sostener su presencia en China, ni su armada, ni su industria. Las reservas internas duraban apenas unos meses. El gabinete era como una sala cerrada donde cada día se hacía más difícil respirar. Aunque Tojo tenía fama de ser firme, su primera opción no fue el conflicto, sino la negociación. Nombró nuevos representantes para dialogar con Estados Unidos con la esperanza de relajar las sanciones, pero desde el inicio las conversaciones fueron complicadas. Estados Unidos pedía que Japón retirara sus tropas de China y detuviera su participación en alianzas militares con potencias europeas. Desde la perspectiva japonesa, estas demandas eran inaceptables, pues significaban renunciar a años de estrategia nacional y retroceder frente a lo que consideraban intereses vitales. Las reuniones diplomáticas eran largas, tensas y extremadamente formales. Ninguna de las partes quería ceder. Cada propuesta era contestada con otra, aún más rígida. Mientras tanto, dentro del gabinete de Tojo, se analizaban informes que alertaban sobre el tiempo que quedaba antes de que Japón quedara paralizado por la falta de combustible. Esos números no admitían largos procesos diplomáticos. Para Tojo la situación comenzaba a convertirse en una ecuación imposible. Sin acuerdo diplomático, el país enfrentaba un colapso estratégico, pero aceptar las condiciones externas implicaba abandonar toda la visión de nación fuerte e independiente que Japón había construido durante décadas. En noviembre de 1941,
comenzaron una serie de reuniones extraordinarias del Consejo Supremo para la Dirección de la Guerra, un organismo donde participaban el primer ministro, otros ministros clave y los altos mandos del ejército y la marina. Las discusiones eran extremadamente serias. No eran debates abstractos, sino diálogos en los que se jugaba el destino del país. Tojo escuchaba las posturas del ejército, de la marina y de los asesores económicos. Cada grupo aportaba perspectivas diferentes, pero en todos había un hilo común. Japón estaba atrapado. Los estrategas navales advertían que, si el país era obligado a retroceder en Asia, su posición en el Pacífico quedaría debilitada. Los oficiales del ejército insistían en que retroceder significaría ceder ante presiones externas, algo que consideraban incompatible con su visión de honor nacional. Los ministros civiles, aunque menos numerosos, insistían en que un conflicto a gran escala contra potencias internacionales sería extremadamente arriesgado. Tojo debía contener todas esas voces y, al mismo tiempo, mantener la cohesión interna. La audiencia debe imaginar la escena como una mesa llena de papeles, mapas y documentos, mientras relojes marcaban el paso acelerado de los días. Finalmente, el gabinete concluyó que, si las negociaciones no avanzaban en un tiempo límite, Japón debía prepararse para una acción militar. El reloj avanzaba sin descanso. Aunque el país mantenía una apariencia de normalidad, dentro del gobierno se realizaban reuniones secretas para evaluar posibles rutas de acción. La Marina y el Ejército elaboraban escenarios alternativos, rutas marítimas, estimaciones logísticas y análisis del tiempo que tomaría un conflicto prolongado. Tojo sabía que cualquier acción tendría repercusiones globales. Su plan no consistía en un enfrentamiento prolongado, sino en asegurar rápidamente territorios con recursos naturales suficientes para mantener a Japón activo. Países del sudeste asiático, como las Indias Orientales neerlandesas, eran ricos en petróleo y otros insumos estratégicos. Sin embargo, estos territorios estaban bajo la influencia o protección de potencias occidentales, y Japón entendía que su avance sería interpretado como una amenaza directa. Todo se encontraba en un equilibrio extremadamente frágil. En los documentos internos tramitados en aquella época se percibe la preocupación constante. Cada cálculo estaba rodeado por incertidumbre. A finales de noviembre de 1941, el gabinete de Tojo realizó una de las reuniones más importantes y delicadas de la historia del país. Tras analizar la situación diplomática, económica y militar, concluyeron que las negociaciones habían llegado a un punto muerto.